Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a los servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizás retomando la idea del domingo pasado, en el cual, con la tónica propia de la Cuaresma, nos referimos a la conversión, a veces quizás
nos detenemos de un solo lado de este camino y nos preguntamos o pensamos qué debemos hacer para convertirnos. Retomando el Evangelio del domingo pasado, podríamos decir qué frutos buenos debo hacer, debo dar, qué espera Dios de mí. Pero quizás no nos detenemos tanto a la hora de pensar qué hace Dios por mí en este camino de conversión. ¿Cómo actúa Dios ante mi pecado? Porque ciertamente Dios es aquel que antes de que yo decida volver a la casa, antes que decida arrepentirme, Dios mismo ya está esperándome. Es bueno que entonces este Evangelio que hoy escuchamos, como todas las parábolas, las comparaciones que Jesús hace, tomadas de la vida cotidiana, sean también escuchadas y tomemos la enseñanza no en su totalidad. No nos tomemos esta parábola al pie de la letra, porque quizás este ejemplo que da Jesús, visto con ojos humanos, uno podría decir: qué desastre el hijo más chico, seguramente era el malcriado, era la oveja negra de la familia, se quiso llevar el mundo por delante. Y por otro lado, pensar: qué injusto el padre, mirá el pobre hijo mayor todos los días rompiéndose el lomo para trabajar, para cuidar lo suyo, lo del padre, nunca quejarse, nunca pedir de más. Y resulta que el padre ahora da vuelta a todo, el menor es el héroe, el mayor es el no reconocido. Las parábolas del Evangelio no son para tomarlas de esa forma, sino que siempre Jesús, a partir de un hecho relatado, nos quiere presentar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? En primer lugar, que Dios tiene para sus hijos una casa, y no solo una casa, sino un hogar. No es solo un techo, es un ambiente. Cuando el Papa Benedicto había venido a Brasil en el 2007 para inaugurar la conferencia de Aparecida, allí el Papa decía: América Latina tiene que preguntarse qué recibió en estos siglos, en este tiempo de la Iglesia. Y el Papa decía: en primer lugar recibió la fe, pero a continuación decía: la Iglesia le dio a América Latina también y a los cristianos una casa, un hogar. A veces quizás lo materializamos o lo hacemos visible en los templos, por ejemplo, pero la comunidad de la Iglesia debe ser nuestra casa y nosotros, los bautizados, debemos sentirnos en la Iglesia como en casa. Entonces, esta parábola nos presenta en primer lugar eso: Dios tiene una casa para sus hijos y Dios quiere que los hijos vivamos como en casa. Es verdad que hay muchos tipos de hijos, cada hijo es una historia, pero el Evangelio de hoy los resume en estos dos tipos de hijos, ¿no? Quizás el más chico, el que se va, el que pide la herencia, el que la malgasta, es el pecador más público, podríamos decir, ¿no? Es aquel que nosotros podemos ver quizás alejado de Dios, cometiendo el mal. Y dice Jesús, la actitud de Dios ante esos pecadores es simplemente esperar. Uno podría decir: bueno, pero ¿cómo no los sacude? ¿Cómo no los hace entrar en razón? La actitud de Dios es esperar. ¿Y esperar qué? El regreso. ¿Y qué hacer cuando regresa? Hay fiesta y alegría porque este hijo estaba perdido y ha sido encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y el Evangelio lo repite en dos ocasiones. Y entonces ese es el sentimiento del Padre. Esa es la actitud. Espera, recibe, abraza, aun cuando el hijo menor
ya estaba arrepentido, incluso se había ensayado un discurso: iré a la casa de mi padre, le diré, Padre, pequé contra el cielo, no merezco ser llamado, trátame. El padre le tapó la boca y simplemente lo abrazó. Entonces, en la partecita de nuestro corazón, que es la del hijo menor, en esa parte en la cual todos somos iguales porque el pecado nos toca a todos, descubramos esta actitud de Dios. El Padre que en la puerta de su casa espera y recibe, y perdona siempre. Pero también, y esto quizás nos puede pasar a los que nos creemos estar más cerca, porque quizás tenemos la fe desde pequeños, porque la practicamos, porque estamos cerca de Dios, rezamos. Y ahí Jesús hace también una advertencia, porque dice, si el más chico es el que malgasta, es el que se va, es el, como decía recién, el mal ejemplo, el mayor tiene un montón de virtudes, pero hay una raíz ahí contra la que Jesús nos dice, ojo, porque tampoco se sentía verdadero hijo, aunque estaba en la casa, aunque compartía diario con su padre. ¿Por qué no se sentía hijo? Porque en el fondo no sintonizaba con los sentimientos del Padre. Y cuando tuvo la oportunidad el Padre de mostrar sus sentimientos, el hijo mayor le rechazó su actitud. Aquí también Jesús nos puede decir, ojo, que por esta familiaridad con Dios, a veces podemos caer en la tentación de darle consejos a Dios y de decirle qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, a quién tiene que recibir, a quién no tiene que recibir, a quién tiene que perdonar y a quién no. Y Dios no se comporta así. Dios tiene otra actitud, Dios tiene otros sentimientos, porque Dios tiene una casa y porque Dios quiere que todos sus hijos estén en la casa y que todos se sientan en casa. ¿Qué padre o madre de familia que padece en su propia familia y en sus hijos rivalidades, discordias, enemistades, no saludarse, no sufre y no llora en silencio ocultamente por esas rivalidades y no reza para que esos hijos se sientan hijos y hermanos? Cuánto más Dios, que nos tiene a todos como hijos y quiere nuestro bien. Por eso, en este día, pidámosle al Señor estas dos cosas. Pedirle, como hijos menores, la conciencia del pecado y el agradecimiento de la misericordia infinita. Y como también un poquito hijos mayores, la humildad y la apertura de corazón para decir qué bueno es Dios y qué bueno que tenga estos sentimientos y qué bueno que quiera que todos estemos en su casa. Y ojalá nos dé a los que estamos ya en un camino de familia la alegría profunda como la tiene Dios, que hace fiesta porque los hijos que están lejos vuelven y se acercan.